Introducción a la sísmica de exploración. En este tema haremos una introducción a los métodos sísmicos de exploración. Recordaremos el porqué, la utilidad del uso de la sísmica en la caracterización de yacimientos y demostraremos los conceptos básicos de reflexión, refracción, resolución sísmica, gathers, stacks, entre otras cosas. Empecemos recordando un poco uno de los principales objetivos de la física de rocas y caracterización sísmica de yacimientos. En el primer video hablamos de esta situación donde en los registros de pozo interpretábamos una zona de interés, en este caso arenas con alta porosidad. Empecemos recordando un poco uno de los principales objetivos de la física de rocas y caracterización sísmica de yacimientos. En el primer video hablamos de esta situación donde en los registros de pozo interpretábamos una zona de interés, en este caso arenas con alta porosidad, pero que no teníamos ningún tipo de control lateral para entender la extensión o conexión o no de dichas arenas. Mostrábamos también que era posible imaginarse innumerables posibilidades de modelos, unos más optimistas y otros más pesimistas, pero que sin perforar un pozo en la mitad de las secciones, ¿cómo podríamos estar seguros de la continuidad o no de la arena? Es aquí donde la sísmica juega un papel fundamental y muy útil a la hora de correlacionar lateralmente la interpretación del pozo. Por ejemplo, si de manera muy simplista decimos que altos valores de gamma ray indican lutitas y bajos valores areniscas, podemos decir que entre los dos topes, interpretados en cada uno de los pozos, existe una arena que gracias a la sísmica podríamos interpretar como lateralmente continua. Sin embargo, si vemos en detalles, empezamos a notar otros patrones que podrían indicarnos cambios laterales que podrían estar relacionados con barreras de la continuidad de estas arenas, dadas quizás por un acuñamiento, o tal vez indican compartimentalización de dos o varios cuerpos arenosos posiblemente no conectados. A lo largo del desarrollo de este módulo de física de rocas y caracterización sísmica de yacimientos, esperemos que queden claros no solo los conceptos básicos, usos generales, sino también se entienda que tanto los modelos de física de roca como la sísmica en sí son simplemente modelos y aproximaciones a la realidad del yacimiento. Hablaremos de las suposiciones que usualmente se hacen a la hora de la adquisición y procesamiento sísmico que, esperemos, den una idea de que incluso la sísmica que usamos en la interpretación estructural, estratigráfica y para la inversión de propiedades de física de rocas no es la respuesta final o una imagen absolutamente perfecta, sino una buena y muy útil aproximación a la realidad en los yacimientos. Hablemos primero de lo que consiste la sísmica de reflexión, donde muy brevemente nombraremos los flujos de trabajo de adquisición y procesamiento sísmico, así como también del concepto de la resolución sísmica y su impacto en los análisis e interpretaciones. En el próximo tema volveremos a retomar el concepto de convolución para construir un primer modelo sintético basado en las teorías de coeficiente de reflexión y entenderemos un poco lo que estos colores azules y rojos de la imagen nos están mostrando. La sísmica que comúnmente utilizamos en la exploración y caracterización de yacimientos se dice que es de tipo de reflexión. Es común la utilización de un ultrasonido como análogo para explicar los principios de la sísmica de reflexión, pues ambos están basados en el concepto de ondas sonoras que viajan a través de un medio, se reflejan y son recibidas para proporcionar una imagen a través del análisis de los ecos de dichas ondas. La sísmica, entonces, será el resultado del proceso en el cual una fuente en superficie emite ondas sonoras. Estas viajan hasta ser reflejadas por el contraste entre las capas del subsuelo, y luego son recibidas en la superficie nuevamente. En este video, proporcionado por el Dr. Roderick Pérez, vemos cómo un frente de onda viaja desde la fuente en superficie a través de una capa isotrópica 1 y es reflejada en la interfaz con la capa 2. Dadas las diferencias de las propiedades de ambas capas, parte de la onda es reflejada, como si fuese un eco de dicha interfaz, y parte de la onda continúa su viaje a través de la capa isotrópica número 2. El método de sísmica de reflexión consiste en la adquisición y el procesamiento de estos ecos, que son el resultado de la interferencia de estas ondas que viajan a través de la infinidad de capas que conforman el subsuelo. A modo de comentario, me gustaría agregar que, al igual que la sísmica, un ultrasonido no podrá proporcionar información precisa sobre el embrión o feto, por ejemplo, el color de piel o de ojos, pero sí podrá proveer información relativa, muy útil, como por ejemplo su tamaño, y hasta el desarrollo de estructuras internas, como huesos, órganos, porque estos también serán atravesados y reflejados por las ondas sonoras. De la misma manera, la sísmica solo podrá proporcionarnos información relativa, como geometrías, estructuras y estratigrafías. Existen técnicas de interpretación, como son la identificación de lo que se conoce como indicadores directos de hidrocarburos, o DHI, pero incluso ellos dependen del comportamiento anómalo de los yacimientos con respecto a otras capas. Por otro lado, para obtener información sobre las propiedades absolutas de rocas, será necesario invertir la sísmica. Esto lo veremos con más detalles en temas futuros.
Volvamos a lo que concierne a la introducción de la sísmica de reflexión. Es posible pensar en la transmisión de las ondas compresionales a través de un medio, en vez de un frente de onda esférico del video anterior, como la transmisión de onda como si fuese un rayo que viaja a través de la capa 1, y parte de la energía es reflejada, o lo que llamaríamos como eco, y otra parte continúa a través de la capa 2. Desde este punto de vista, de forma de rayo, podemos ver con más detalle cómo es el proceso de reflexión de onda. Si vemos, la onda compresional viajará por la capa 1 y en la interfaz con la capa 2 se reflejará en forma de onda compresional y también en forma de onda de corte. Al mismo tiempo, el rayo que pasa se transmite ahora a través por la capa 2 como una onda compresional y otra onda de corte, pero con diferentes direcciones. Este cambio en la dirección de los rayos de onda se le conoce como refracción. Analicemos un momento el viaje de la onda P en la capa 1 antes y después de la reflexión. Veamos que si se sabe la velocidad de onda P en la capa 1, es geométricamente posible encontrar la relación entre la velocidad de dicha capa y el seno del ángulo de incidencia con respecto a la vertical con la que viajará el frente de onda, y además podemos decir que esta onda se reflejará con el mismo ángulo con respecto a la vertical. Esto se le conoce como la ley de Snell para la reflexión, y es el mismo principio que dicho matemático holandés utilizó en sus estudios de óptica. Es posible también utilizar las aproximaciones de Snell para entender la relación que existe entre el ángulo de incidencia y la velocidad dp de la capa superior y el seno del ángulo de la onda transmitida o refractada y la velocidad dp de la capa 2. Esto se le conoce como la ley de Snell para la refracción. En el gráfico vemos las propiedades físicas de las rocas de las dos capas, las velocidades de onda P, las velocidades de onda S y sus densidades. Como vimos, existe una relación entre los ángulos de reflexión y de refracción que dependerán de las velocidades de cada capa. También podemos estimar la intensidad del eco o la fuerza con la que se reflejará la onda compresional P. Esto se le conoce como coeficiente de reflexión y estará localizado en la interfaz entre las capas. Y es la relación entre las impedancias de dichas capas. Sabemos que las impedancias son iguales a la multiplicación de la velocidad por las densidades de cada una de las capas. En el coeficiente de reflexión, el numerador es el resultado de la resta de la impedancia de la capa 2 menos la capa 1, y el denominador es la suma de ambas impedancias. Si la impedancia de la segunda capa es mayor que la impedancia de la primera, entonces el coeficiente de reflexión será positivo, mientras que si la impedancia de la capa 1 es mayor que la capa 2, el signo del coeficiente de reflexión será negativo. Las impedancias, como dijimos, son la multiplicación de las velocidades por las densidades de cada capa. Pero veamos un poco más qué significa el concepto de impedancia. La impedancia es una propiedad intrínseca de los materiales y hace referencia a la relación que existe entre la acción y el efecto de dicha acción sobre el material. Es muy común de hablar de impedancia eléctrica, la cual es la medida de la oposición que presenta un circuito al paso de una corriente cuando se aplica una tensión a dicho circuito. Del mismo modo, la impedancia acústica es la resistencia que presenta un medio al paso de las ondas sonoras a través de él. La impedancia acústica de una roca es entonces la presión que ejercerá una onda compresional, es la causa, sobre la velocidad con la que la partícula se moverá dentro de la roca, el efecto. Desde otro punto de vista, podemos decir que la velocidad de la partícula es el recíproco de la velocidad de la onda y la presión de la onda dependerá de la densidad de la roca. Por esto, la impedancia acústica se conoce como el resultado de la multiplicación de la velocidad de onda P en la roca por la densidad de dicha roca. Les recomendamos revisar el link a un video en inglés que explica muy bien y de una manera muy didáctica los procesos de propagación de onda y de impedancia, así como también otros conceptos de los que hablaremos la semana que viene. Es posible decir entonces que la sísmica de reflexión es el método por el cual se transmitirá una señal acústica desde la superficie que viajará por las capas y, dependiendo de la diferencia de impedancias entre las capas sucesivas, parte de la energía se transmitirá a la siguiente capa y otra parte se reflejará hasta la superficie, donde será recolectada en lo que llamamos adquisición sísmica. El tema de diseño de la adquisición sísmica tomaría un semestre completo, pero podemos resumirlo como el proceso donde se utilizan fuentes sonoras y receptores en adquisiciones terrestres u onshore o marinas u offshore. En el caso de las adquisiciones terrestres, la fuente sonora puede ser dinamita o un camión vibrador.
Estos generarán un pulso o varios pulsos, en el caso del camión, que viajarán por las capas y se reflejarán hasta ser recolectadas o grabadas por receptores en superficies llamados geófonos. Existen patrones de adquisición muy variados dependiendo de las condiciones en superficie, de las velocidades de las capas someras, entre otras cosas, que jugarán un papel importante en la calidad de la imagen sísmica final. En el caso de las adquisiciones marinas, se utiliza como fuente del impulso sonoro lo que se conoce como un air gun o pistola de aire. Esta consiste en una herramienta que genera un pulso sonoro por presión de aire y este viajará primero por la columna de agua, penetrará el fondo marino y las reflexiones de las capas viajarán de nuevo hasta cerca de la superficie del agua, donde son recolectadas por los hidrófonos. Antes de continuar, y como hemos comentado antes, los conceptos de reflexión y refracción, ¿ven ustedes alguna diferencia entre el viaje de las trayectorias de onda entre ambas caricaturas? Si nos fijamos bien, podremos ver que en el caso de la adquisición marina, en esta caricatura, el rayo viaja hasta ser reflejado y refractado para continuar su viaje por las capas sucesivas. En cambio, el dibujo en la adquisición terrestre muestra el viaje desorganizado de los rayos que se reflejan en las capas, pero estos no se llegan a refractar, simplemente muestran la reflexión. Esto, como ya sabemos, no es correcto, pero igual nos da una idea de lo complicado del siguiente paso, que lo llamaremos procesamiento sísmico. Veamos por un momento una caricatura que trata de mostrar de manera muy simple el proceso de adquisición sísmica terrestre 2D para tres fuentes. El camión VibroSeis genera ondas que se transmiten en el subsuelo y que se reflejan en la interfaz entre la primera capa de arenisca y la segunda capa de lutita, hacia la superficie, donde serán grabadas por los geófonos representados por los cuadrados blancos. En este experimento sísmico, los geófonos se mueven junto con el camión o fuente hacia la derecha. Tenga en cuenta que los rayos azules siempre representan el mismo punto medio en el subsuelo, denominado con una letra P, pero que el ángulo de incidencia y la longitud de la trayectoria de los rayos, y por lo tanto el tiempo de viaje, disminuye con el desplazamiento decreciente, cada vez que todo el conjunto de grabación de receptores y fuente se desplaza hacia la derecha. Si reorganizamos la imagen anterior con respecto al punto P, para dos de las veces que el camión vibró y la onda viajó desde la superficie hasta ser reflejada en la interferencia y llegar de nuevo a los receptores correspondientes, tendremos una figura parecida a esta. Para el primer lugar donde vibró el camión, ubicamos lo que llamaremos la fuente 1. La onda viajó y se reflejó llegando hasta uno de los geófonos en la superficie que llamaremos R1 o receptor 1, ya que proviene de la fuente 1. Lo mismo sucede con el segundo lugar en donde el camión vibró, lo que llamaremos F2 o fuente 2, y la onda viajó y se reflejó hasta llegar a la superficie, donde fue recolectada o grabada por un geófono o receptor número 2, correspondiente a la fuente 2. Si asumimos una capa horizontal, el punto de reflexión común, llamado punto de profundidad común, o CDP por sus siglas en inglés, estará directamente debajo del punto medio común, o CMP por sus siglas en inglés. Es importante mencionar que un punto medio común, o CMP, no es algo que se recopila o se graba en campo. Esto es un arreglo de trazas hecha en la computadora después de la adquisición y durante los primeros pasos de lo que se conoce como el procesamiento sísmico. En la etapa de procesamiento, las principales actividades pueden resumirse muy brevemente, como la supresión de ruidos que enmascaran la señal sísmica y lo que se conoce como el análisis de velocidades. No entraremos en detalles en estos pasos, ya que nuestro objetivo es demostrar la integración de la sísmica ya procesada en la caracterización de yacimientos, pero creemos que es importante mencionar algunos de los puntos claves para poder entender algunas de las suposiciones que conllevan los principales flujos de trabajo en la utilización de la sísmica de reflexión. Asumiremos, pues, que toda sísmica fue correctamente adquirida y procesada para los intereses de interpretación e integración, pero sabremos que es necesario un extensivo control de calidad en cada paso. Esta caricatura resume el curso de un semestre completo en procesamiento de datos sísmicos. En el paso 1, mostramos los datos grabados en la adquisición de uno de los disparos en el ejemplo anterior. Tenemos una traza por cada geófono y nos damos cuenta que una de las grabaciones de señal o traza es muy ruidosa. En el paso 2, editamos los datos configurando una traza en 0, marcándola como muerta. Esta traza no tendrá ninguna señal. Tales trazas muertas no se utilizarán en el procesamiento posterior. Luego ordenamos las señales en lo que definimos como CMPs, las tres señales o las tres reflexiones que coinciden en el punto P, dadas por las tres trazas.
generando así lo que se conoce como un gather, o un conjunto de trazas de punto medio común. El paso 4 se trata de silenciar la onda directa que se propaga en superficie. En el paso 5, en la parte inferior derecha, calculamos el tiempo de viaje desde la fuente de superficie hasta el reflector y de regreso al geófono, y lo comparamos con el tiempo de viaje de dos vías verticales de una fuente y un receptor correspondiente. Es por esto que el análisis de velocidad para aplanar los reflectores en el CMP Gather es un paso clave en el procesamiento sísmico. Para todo geofísico con experiencia en procesamiento sísmico, esta corrección es hecha con tanta frecuencia que es un paso normal o muy frecuente en el flujo de trabajo. Por su parte, el cambio en tiempo de viaje del desplazamiento fuente-receptor se denomina movimiento del evento de reflexión. Por lo tanto, esta corrección del paso 5 se le conoce como corrección de movimiento normal, en donde compensamos el tiempo de viaje adicional necesario para el desplazamiento fuente-receptor y la señal sea aplanada en el punto medio común. En el paso 6, sumamos o apilamos los tres eventos en uno solo. En el paso 7, mejoramos la relación señal-ruido a través de procesos de acondicionamiento, como son el balanceo espectral y otros filtros de señales. En el paso 8, mostramos todas las trazas correspondientes a cada uno de los CMPs, para luego pasar a la interpretación, donde podemos interpretar la falla geológica. Ahora, no mencionamos el proceso que se conoce como migración, que debería ir entre los pasos 4 y 5, pero solamente comentarlo llevaría un tema completo de discusión. Lo que consideramos importante es llevarse una idea de los pasos que requiere el procesamiento sísmico, y también, como lo habrán notado, las suposiciones que se hacen y que conllevan a errores acumulados a lo largo de todo el flujo de trabajo. Es importante que entendamos que las imágenes sísmicas no son, por ningún motivo, la verdad absoluta, pero que igual nos proveen de imágenes que podemos utilizar para entender e interpretar la geología del subsuelo. Consideremos por un momento el caso en que la ubicación de la fuente sísmica coincida con la ubicación del geófono grabando la reflexión. Entonces tendremos que esta será también la ubicación del CMP, o punto medio común. Estaremos entonces hablando teóricamente de la incidencia normal y del tiempo de tránsito de la onda y su reflexión más corto a través de la capa con espesor Z. Por su parte, todos reconocemos la ecuación de velocidad, que es la relación que existe entre el tiempo que se tarda en recorrer una distancia dada. Si consideramos entonces que la onda acústica viajará por la capa 1 y se reflejará y volverá a subir a superficie, tendremos entonces la siguiente ecuación, donde V1 corresponde a la velocidad de la capa, la cual resulta del tiempo T0, medido cuando la distancia recorrida es 2 veces el espesor de la capa, por estar el receptor en el mismo lugar que el de la fuente. Digamos entonces que la onda viaja una vez a través de la capa, es reflejada y vuelve a recorrer la distancia z hasta ser grabada en superficie. Como el tiempo que tarda la onda en transmitirse, reflejarse y volverse a transmitir hasta la superficie es el factor o uno de los factores que podemos medir en superficie, este será entonces la dimensión del eje vertical de la sísmica de reflexión y se le llamará tiempo doble de viaje o two-way time en inglés. Por su parte, la corrección de movimiento normal NMO que mencionamos en la lámina anterior como parte del procesamiento sísmico describe el efecto que existe entre la distancia desde una fuente sísmica y un correspondiente receptor sobre el tiempo de llegada de una reflexión. Cuanto mayor sea la distancia fuente-receptor, mayor será el tiempo que tardará en recorrer la onda sísmica. En la caricatura, mostramos que la distancia fuente-receptor es la que existe, por ejemplo, entre X6, la fuente, y el receptor correspondiente R6, desde X5 hasta R5, desde X4, la fuente 4, hasta el receptor número 4, y así sucesivamente. Esta distancia se denomina en inglés offset. Si vemos el arreglo de trazas para el CMP, donde el eje vertical corresponde al two-way time, o el tiempo doble de viaje, y el eje horizontal, esa distancia fuente-receptor, u offset, vemos que la relación entre el tiempo de viaje de la onda y el offset puede aproximarse a la forma de una curva hiperbólica. Esta corrección de movimiento normal depende de una combinación compleja de factores, pero para un reflector plano y horizontal, la ecuación de tiempo de viaje es esta. Y como vemos, depende de la velocidad de cada intervalo de capas por donde viaja la onda antes de cada reflexión. Por lo tanto, uno de los pasos más importantes en el procesamiento sísmico es la estimación de las velocidades de las capas en el subsuelo. Esto se le conoce como picado de velocidades, porque es el proceso mediante el cual se escogen las velocidades de cada intervalo en el subsuelo.
Si la velocidad del intervalo escogida es correcta, el movimiento normal para la reflexión se elimina para cada traza en el CMP gather. Entonces todas las trazas tendrán el mismo tiempo T0 para el mismo punto de reflexión. Después de la corrección NMO de todas las trazas en el CMP gather, las trazas se pueden apilar o sumar y se obtendrá una traza correspondiente a cada punto medio común o CMP. Decimos entonces que los principales productos del procesamiento sísmico son o preapilados o pre-stack y también post-apilados o post-stacks. Los post-stacks de la derecha corresponderán a una migración post-stack, que ya normalmente no se utiliza gracias a las capacidades de cómputo avanzadas en estos días. Por su lado, la migración pre-stack es muy común y muy útil para lo que veremos luego en el tema de la inversión sísmica. Por esto, veamos cómo es posible construir un cubo sísmico del resultado de la migración pre-stack a través del proceso de apilado o stack. Desde el punto de vista tridimensional, si tomamos un CMP gather, este tendrá coordenadas X, Y y Z, con dimensiones de tiempo doble de viaje. Y también se tendrá una dimensión adicional correspondiente a lo que vimos anteriormente y que llamamos offset. Si tomamos este gather y lo apilamos o lo sumamos, lo que resulta es una traza cuyas amplitudes son mucho mayor para las reflexiones más importantes o comunes, porque las reflexiones se agregan de manera constructiva y reducen el ruido aleatorio, porque el ruido aleatorio se agrega destructivamente. Si desean conocer un poco más sobre los procesos de interferencia de onda, les recomendamos que visiten este link, donde se explican de manera muy sencilla los procesos de interferencia que son aplicables a cualquier tipo de señal de onda. Tomaremos entonces la traza y la colocaremos en las mismas coordenadas X y Y correspondientes a los gathers, porque representan el mismo CMP. Si hacemos lo mismo para el segundo gather, lo apilamos y colocamos la segunda traza en las mismas coordenadas correspondientes a ese segundo gather. Y así sucesivamente hasta completar la línea o inline de gathers del volumen pre-stack, se apilan y se ordenan en la primera inline de trazas del volumen post-stack. Si repetimos este proceso para cada una de las líneas, obtendremos entonces un cubo tridimensional que utilizaremos en nuestras interpretaciones. Ahora, esta buena visualización y control tridimensional del subsuelo de la sísmica está contrarrestada por lo que llamamos resolución vertical de la sísmica, que suele ser mucho menor a los registros de pozo. Como hemos mencionado en temas anteriores, la poca profundidad de investigación de los registros es compensada con su alta resolución vertical. En esta foto, vemos una comparación entre algunos registros de pozo y su relativa profundidad de investigación. Nótese que, especialmente para la densidad y sónico, las mediciones son hechas muy cerca de la pared del pozo y no adquieren información muy profundo en la formación. Por su parte, tienen muy buena resolución vertical si comparamos, por ejemplo, con un solo ciclo sísmico, ambos cubriendo unas decenas de metros. Comparativamente, en esta última imagen, vemos la escala de varias trazas sísmicas frente a la localidad de un corte de carretera. Como sabemos, en este corte de carretera podríamos interpretar numerosos eventos estratigráficos y estructurales, como son canales, discontinuidades erosivas, fallas, entre otras cosas, que como vemos podrían decirse que caben dentro de un solo ciclo de la señal sísmica y probablemente no serán resueltas por ella. Sin embargo, y como veremos en los temas siguientes, la sísmica sigue siendo muy útil para correlacionar lateralmente estructuras y estratigrafías lo suficientemente gruesas como para ser resueltas por esta. Entonces, el concepto de resolución sísmica resulta muy útil a la hora de interpretar, ya que nos dará una idea de qué es lo que podríamos estar observando cuando interpretemos la continuidad de nuestros yacimientos de interés. Primero, es necesario hablar de algunos conceptos básicos que caracterizan las señales de onda. Utilizaremos una señal sinusoidal constante de manera vertical, donde el tiempo en milisegundos incrementa hacia abajo. Diremos entonces que los picos y los valles de la señal a la derecha y a la izquierda respectivamente con respecto al cero o punto central de esta señal. La amplitud será la magnitud o desplazamiento con respecto al eje central o el cero. Diremos entonces que los picos tendrán amplitudes positivas y los valles amplitudes negativas. El periodo corresponde a la distancia en tiempo que existe cuando la señal realiza una oscilación completa. Es decir, recorre desde, por ejemplo, un punto cero, pasando por un valle,
volviendo a pasar por un punto cero, recorriendo un pico, hasta volver a llegar a otro punto cero, donde si siguiéramos el recorrido se volvería a transitar este mismo recorrido. En nuestro ejemplo, el periodo puede decirse que es la diferencia entre 30 milisegundos menos 18 milisegundos, que serían 12 milisegundos. Cada 12 milisegundos la señal se repetirá, en este caso, infinitamente. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Como ya dijimos, el periodo es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es recíproco a la frecuencia. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabiliza el número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal. Y luego, estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido y usualmente se utilizan las unidades de Hertz o hercios. En este ejemplo, tenemos tres luces parpadeando cíclicamente con periodos T de repetición del parpadeo cada 2 segundos, cada 1 segundo y cada medio segundo. Por lo tanto, la frecuencia de dichos parpadeos puede decirse que son de 0.5 hercios la primera, 1 hercio la segunda y 2 hercios la tercera. Volviendo a nuestro ejemplo de una señal infinita con un periodo resultante de la resta de 30 milisegundos menos 18 milisegundos, la cual nos da un periodo de 12 milisegundos, y la conversión de milisegundos a segundos, tenemos que la señal tiene una frecuencia de 83 Hz. Para esta señal que se repite infinitamente, su frecuencia también corresponderá a su frecuencia dominante. Analizando el espectro de frecuencias con respecto a la amplitud, vemos que para el caso de la señal infinita con periodo constante de 12 milisegundos, tenemos una única frecuencia dominante a 83 Hz. Sin embargo, si vemos una sección sísmica, esta no será infinita, es decir, está limitada dentro del intervalo total de tiempo de grabación y procesamiento. Además, la señal sísmica no es repetitiva o constante, ya que dependerá de las reflexiones de las capas por las que viaja la onda y por lo tanto la señal variará en tiempo. Esto genera ciertos inconvenientes a la hora de definir precisamente la frecuencia de la señal sísmica que, desafortunadamente, nos llevará cierto tiempo explicar, ya que es necesario introducir teorías como la transformada de Fourier para convertir una señal en tiempo a su expresión en frecuencia. Pero como hemos decidido enfocarnos en los conceptos básicos y en las aplicaciones de la sísmica para la caracterización de yacimientos, y no en las teorías de análisis de señales, podemos decir brevemente que la frecuencia dominante se define como la frecuencia más común en la señal sísmica. Es por esto que, para este ejemplo, diremos que según el análisis del espectro de frecuencia de la sísmica, la frecuencia dominante corresponderá a un valor cercano a 28 Hz. Este concepto de frecuencia dominante nos ayudará a la hora de definir la resolución sísmica. Un punto importante a aclarar con respecto a la teoría relacionada a la resolución sísmica es que es un concepto estético, más que matemático. Esto quiere decir que, aunque se dice comúnmente que la resolución de la sísmica es un cuarto de la longitud de onda, es importante recordar que no necesariamente esto sea correcto, que dependerá de factores que nos tomarían varios temas para desarrollarlos adecuadamente. Por ahora, diremos que la resolución es la capacidad de separar los eventos sísmicos. Es decir, nos interesa saber cuál sería la frecuencia sísmica necesaria con la que podamos diferenciar el tope y la base de una capa. Sin embargo, recordaremos que en la práctica será posible, al menos en teoría, resolver capas más delgadas al límite que manejaremos de ahora en adelante, y que la resolución es la capacidad de separar eventos, no el límite de la detección. Por los momentos, diremos que la resolución de la sísmica dependerá de la interferencia de las respuestas y que corresponde a lambda cuartos. Veamos de dónde podemos obtener lambda. Visto desde la ecuación de velocidad, como el tiempo que tarda una onda en transitar a través del espesor de una capa dada, es posible reescribirla desde la relación de la frecuencia de dicha onda por la longitud de esta. De aquí los componentes de 1 sobre tiempo, proveniente de la expresión de frecuencia, y de espesor o longitud en lambda. Si despejamos el espesor, veremos que corresponde a la relación de la velocidad de la capa sobre la frecuencia dominante de la señal. En el próximo tema discutiremos los conceptos de sismogramas sintéticos utilizando el proceso de convolución. Por los momentos, asumamos que veremos un pico o un valle correspondientes al tope o la base de una de las capas, siempre y cuando la resolución de la sísmica sea la adecuada para poder diferenciarlos. En este ejemplo, vemos que para un espesor de capa T1, la resolución de la sísmica vendrá dada por la capacidad de diferenciar la señal correspondiente a la base y al tope de dicha capa. Viendo los resultados de sismogramas sintéticos para capas con espesor constante,
vemos que para 220 pies de espesor podemos fácilmente diferenciar el tope y la base de dicha capa. Cuando reducimos el espesor a 140 pies, comenzamos a observar interferencias de las señales que corresponden al tope y la base, pero seguimos resolviendo la capa. Si seguimos reduciendo el espesor a 80 pies y luego a 20 pies, vemos que cada vez es más difícil resolver o separar el tope de la base de la capa. A partir de 20 pies diremos que probablemente ya no podemos diferenciar la capa en absoluto. Esta capa entonces estará por debajo de la resolución sísmica. Una de las formas comunes de estudiar la resolución sísmica es construyendo lo que se conoce como modelos de cuñas. Estos son modelos sintéticos donde es posible estudiar los efectos de la variación de espesor de la capa con respecto a la resolución sísmica. En este caso tenemos una cuña la cual varía de espesor de tope a base de izquierda a derecha. Y hemos indicado el lugar donde el espesor de la capa corresponde a un cuarto de la longitud de onda, o lambda cuartos. Por debajo de esta cuña tenemos el resultado del sismograma sintético, donde vemos que la interferencia de una onda correspondiente al tope y a la base es máximo en un cuarto de lambda. Por eso diremos que bajo ciertas condiciones, la máxima interferencia constructiva o sincronización entre los picos y valles correspondientes al tope y la base de la capa ocurren cuando el espesor de la capa alcanza aproximadamente un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia dominante de la sísmica. Luego, lambda cuartos estará dada por esta ecuación. Este gráfico muestra la distancia en tiempo entre el pico y el valle, correspondiente al tope y la base, con respecto al espesor de la capa en el eje horizontal. Cuando el espesor es mayor a un cuarto de la longitud de onda de la señal sísmica, la distancia en tiempo de pico a valle puede usarse para determinar el espesor de la capa. Este otro gráfico muestra la diferencia de amplitud entre el pico y el valle correspondiente al tope y la base de la capa y nos muestra que cuando el espesor de la capa es alrededor de un cuarto de la longitud de onda, la interferencia de dicha onda es máxima. Utilicemos la imagen anterior como base para un ejemplo de cálculo de resolución vertical de la sísmica. Si asumimos que la velocidad de este perfil es de alrededor de 10.000 pies por segundo y la frecuencia de 25 Hz, sustituyamos los valores de la velocidad de la capa y de la frecuencia de onda en la fórmula para conseguir lambda cuartos. Obtendremos así que lambda cuartos es igual a 100 pies. Es decir, en la sísmica podríamos interpretar el tope y la base de la capa por separado hasta un espesor igual a 100 pies. Cuando el espesor sea menor de 100 pies, entonces ya no podremos interpretar el tope y la base de la capa por separado. Se dice pues que dadas las velocidades de la capa y la frecuencia dominante de la sísmica, la resolución de la sísmica será hasta 100 pies. Si por otro lado dejamos constante la velocidad, pero utilizando una frecuencia dominante mayor, esperamos tener una mayor resolución, ya que utilizando la misma fórmula para obtener lambda cuartos, esta será igual a 50 pies. Es decir, podremos interpretar en la sísmica el tope y la base de la capa por separado hasta que su espesor sea de 50 pies. Cuando el espesor sea menor de 50 pies, decimos que no podremos distinguir precisamente el tope y la base sin los efectos de interferencia de onda. En resumen, básicamente podemos decir que la sísmica tendrá una mayor resolución cuando su frecuencia dominante sea mayor. Cuando la frecuencia de la sísmica sea relativamente mayor, podremos diferenciar con más facilidad la continuidad lateral de los topes y bases de los elementos estratigráficos que queramos interpretar. Sin embargo, existen limitaciones con respecto a lo que es físicamente posible recuperar o grabar durante la adquisición sísmica, la cual dependerá de los geófonos, fuentes y litología de la geología que estemos tratando de resolver, así como también de las técnicas de procesamiento y acondicionamiento de las señales sísmicas para su interpretación. Por su parte, para los estudios petrofísicos, es posible identificarnos con el cálculo de espesores de yacimiento y que también es posible estimar velocidades promedio de las capas utilizando registros sónicos discutidos en temas anteriores. Luego, sería posible calcular la frecuencia sísmica mínima para poder resolver el yacimiento de interés. En este caso, asumamos que deseamos resolver el tope y la base del yacimiento de altas porosidades con un espesor de 20 metros y con 3.050 metros por segundo de velocidad promedio. Utilizaremos la ecuación descrita anteriormente, donde decimos que la resolución de la sísmica es relativa a lambda cuartos.
Y esta, a su vez, es la relación de la velocidad promedio de la formación y la frecuencia dominante de la sísmica. Como estamos interesados en conseguir la frecuencia dominante mínima, diremos entonces que lambda cuartos es igual al espesor del yacimiento de interés. Tenemos también el valor de la velocidad promedio. Debemos entonces despejar la frecuencia f. En esta otra línea, tenemos ahora el despeje de la frecuencia dominante, que será igual a la velocidad entre 4 veces el espesor del yacimiento. Vemos que podemos eliminar los metros y que nos queda segundos en el divisor, que como sabemos 1 sobre segundos es igual a la unidad de hercios o hertz que están asociadas a las frecuencias. El resultado será 38.125 Hz, que fácilmente podemos aproximar a 40 Hz. Decimos que podemos aproximar a 40 Hz porque si comparamos ambas ondículas, veremos que tanto su forma como los espectros de frecuencia son extremadamente parecidos. Para los que estén interesados en descubrir un poco más sobre la resolución de la sísmica y estén motivados con la programación del lenguaje Python, les recomendamos también que visiten el repositorio de GitHub siguiendo el link donde el ingeniero Ben Daldeo ha compartido el código de Python para estudiar la resolución de sismogramas sintéticos de modelos básicos de cuña. Como mencionamos anteriormente, el siguiente tema de la semana próxima hablaremos sobre la teoría de convolución sin matemática, para que herramientas como esta sean de mayor utilidad a la hora de discutir la resolución vertical de la sísmica de reflexión. Aprovechamos para recordar que estos cálculos son meramente educativos y que no toman en cuenta todos los factores que conlleva tanto la adquisición y procesamiento sísmico, así como también que no existen cambios en las velocidades sobre, dentro y por debajo del yacimiento, que, como sabemos, no es geológicamente correcto. Sin embargo, un ejercicio como este es el que desarrollaremos en la tarea y expandiremos en el foro para poder discutir estas y otros factores curiosos que podemos entender con estos ejemplos básicos pero útiles. Hemos llegado a las conclusiones de este tema. Hemos tratado de resumir ideas muy amplias en un corto plazo, pero hemos mencionado la utilidad principal de la sísmica como herramienta en la caracterización de yacimientos, debido a que permite el estudio de la continuidad de principales elementos estratigráficos y estructurales. También discutimos los conceptos de impedancia y reflectividad de las interfaces entre dos capas por donde viajará una onda acústica. Hablamos de la refracción y reflexión según las leyes de Snell, recordando que éstas asumen el tránsito de onda en medios elásticos, homogéneos e isotrópicos. Mostramos el flujo de trabajo general de la adquisición y procesamiento de la sísmica de reflexión, donde hablamos de conceptos como CMP y sísmica pre-stack y post-stack. Luego, finalizamos con la explicación muy básica de la resolución vertical de la sísmica, donde hablamos de conceptos como frecuencia dominante y longitud de onda lambda, donde es importante entender que existe una gran diferencia entre la resolución vertical de pozo y la resolución vertical de la sísmica, como Emery y Myers lo muestran esquemáticamente utilizando el famoso Big Bang de Londres, entre lo que sería un registro de pozo, en este caso utilizando gamma ray y la interpretación de topes y litologías, la cual muestra la relativa alta resolución comparado con la respuesta sísmica de un yacimiento en particular, donde vemos que se estaría promediando a lo largo de una gran sección litológica. Hemos entonces culminado los 2 temas de la segunda semana de este módulo